Ajá, aquí estamos otra vez, lo mismo que el otro año. Abrime la puerta pronto o nos vamos para otro lado. Maravillosa introducción. A ver, señor Juárez, ¿qué decía usted? Bueno, yo decía que me parece maravilloso cómo tuvimos la oportunidad de estudiar como más de cerca con la vida de Miguel de Cervantes, también con El Quijote, las semanas anteriores, de así como en Ifigenia se ve el reflejo de la autora, en la novela vemos lo mismo en Miguel de Cervantes con El Quijote, Ujú, que solamente cuando nos adentramos a ver esos detalles en la vida personal del escritor, de sus hermanas y todo ujú, eso, el contexto en el que él vivía, como en cierta forma sus personajes identifican los sentimientos que ellos evocaban en ese momento. sí. Entonces, bueno, le quería agradecer porque nos dio esa oportunidad de que lo estudiáramos a profundidad, porque en el parcial es prácticamente lo que vamos a hacer, relacionar cómo estos escritores reflejaron parte de sus vidas en las novelas, pues Ujú. que no están como aisladas. La persona quien lo escribió a el personaje que creó. Ajá, sí, ciertamente. Claro, para estos tipos y para muchos de nosotros también, la literatura es su vida o su vida es una manifestación literaria. Cervantes ve los sufrimientos de, de sus hermanas, o en algunos casos, las sinvergüenzuras de sus hermanas. Creo que me pasé con esa palabra, pero es que hay autores que no creen en la inocencia de las Cervantas. Entonces, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y hay personajes de Cervantes que parecen darle justificación a estas mujeres y hay otros textos que las, las ponen como las autoras de las triquiñuelas que suceden. Eh, Estaba diciendo que uno ve esos personajes y ve lo que ha pasado en la vida del autor y uno dice, sí, para este señor lo que pasaba en su vida era literario. O para, para las historias que eran contadas en su literatura son lo que viene de la vida. ¿De dónde más iba a sacar? Bueno, de su imaginación, pero ¿qué es la imaginación sin la tradición? ¿Qué es la imaginación sin lo que sucede alrededor de uno? ¿De dónde viene la imaginación de uno? De cosas que ha visto o que ha querido ver o que no ha visto, que debería ver, etcétera. De cosas que le faltan a uno o cosas que ha tenido eh, con suficiencia. Ciertamente. Mientras hablaba pensé también en la pastora Marcela, eh, en la que también se podría pensar cuando vemos un personaje como María Eugenia, que al principio parece Marcela, y llega un momento en que empieza como a domesticarse, digamos, ¿no? Quizá habría que estudiar a María Eugenia desde el punto de vista del discurso de Marcela, o viceversa, no sé. Esa es una idea que se me acaba de ocurrir, nunca había pensado en estos dos personajes relacionados. Daniela decía en el otro, perdón, en el chat en WhatsApp, que se sentía, algo así como que se sentía contenta de haber dado con estos dos libros. Y yo le mencioné que también hemos dado con los libros de San Agustín, eh, que no narran mucha historia, ¿no? En realidad, bueno, la Ciudad de Dios y otros también, pero las confesiones, que es que yo más he leído, narra de vez en cuando, pero mayormente son reflexiones, también dichas de de unas formas hermosísimas, ah, pero lo que hacen es desentrañar eh, el espíritu del hombre, ¿no? El espíritu que busca ascender, el espíritu que busca
llegar al sumo bien. Esos son, a San Agustín también es un autor que estamos descubriendo ahora. Y no sé si hemos mencionado algún otro ah, que valga la pena. Ah, Andrea, si lo veo, lo olvido. Creo que lo que sigue de eso es si, Creo que la si me lo siguiente dices. parte de la frase, si no mal me acuerdo, creo que eras, si lo escucho lo olvido, que creo que eso fue en la parte que me equivoqué, y por eso es que digo que le tengo que preguntar a un ex compañero a ver si recuerda esa frase con más exactitud, porque creo que iba como, si lo escucho lo olvido, si lo veo lo recuerdo, y si lo Y si lo escribo hago, lo aprendo. si lo No escribo. recuerdo exactamente. Yo creo que si lo escribo, lo recordaré. Yo he escuchado eso, sí. Sí, pero lo digo porque mi profesora lo decía con tal fervor que en teoría uno debería de acordarse de esa frase de memoria, como una suerte de mantra, como algunos dirían. Sí, Pero simple y llanamente llegué a la conclusión de que lo que dice es cierto, sí, de sí. que si no lo escucha lo olvida. Y para olvidarse cosas, algunas veces me presto para ello. Sí, a veces es mejor olvidar. Bueno, a ver, ¿qué más pensamos? ¿Qué más preguntamos? Aquí se acabó el café. ¿Y tiene agua por ahí? No. Ah, sí, sí tenemos. Entonces sí se puede continuar. Salud, compadre. Salud. Bueno, a mí me llamó la atención como la hermenéutica, porque yo había escuchado el término de amistades que tengo en la iglesia que habían estudiado que sí teología bíblica y estudiaban hermenéutica. Entonces, vi cuando explicaban que tenía como ciertos orígenes en el estudio de las escrituras, pero hoy en día ya se ha pasado a, o sea, el término se utiliza también para la parte literaria en general, no solamente para eh, Sí, sí. escritura sagrada. Ujú. Creo que Escritura. llegué a escuchar un poquito también de hermenéutica, pero no con ese, no con el nombre explícitamente, porque mi papá tenía, llegó a tener una etapa en donde está muy interesado, muy enfrascado en lo que se refería a la religión y, ay, cuántas horas se sentaba conmigo cuando pensaba hablar con él de, no sé, de cocina, de cómo me había ido en los estudios y no, él quería sentarse conmigo a mi lado a analizar la Biblia. Le iba a agregar a Milady que terminó con las palabras escrituras sagradas. Yo iba a agregar escrituras sagradas que también pueden estudiarse como textos literarios y también lo son, y hermosísimos. Y ahí está también todo el misterio del hombre, todo el misterio de la historia, todo lo que hay, lo que no hay en nuestras vidas, en diferentes presentaciones, porque hay de todo. Am, hermenéutica. Ya vieron por ahí, ya leyeron de dónde viene la palabra hermenéutica, ¿verdad? Sí, más o menos en la clase se hizo como Sí, un en la pequeño parte de las concepto. definiciones según la RAE. Ujú. Y que viene Ilústrenme, del griego. ilústrenme, sí. Nosotros hemos hecho trabajo de hermenéutica sin saberlo.
O sea, hemos Sí, claro, aplicado la hermenéutica. claro que Ah, sí. Sí, Aunque sea sencillo, sin, sin, sin mucho conocimiento de lo que la hermenéutica enseña, que bueno, ¿y qué va a enseñar? Sino que hay formas de interpretar. No, no estoy menospreciando la hermenéutica, no estoy diciendo que es una cosa simple y que, ay, que sí, que alboroto con la... No, no. Es una disciplina respetable, pero que uno se pone a sacar conclusiones sobre una película que ve, un poema que lee, etcétera, y bueno, ¿qué está haciendo? Hermenéutica, y darse cuenta y de manera muy sencilla, ¿no? Y artesanal, pero lo está haciendo, porque la hermenéutica es la interpretación. Eh, digamos que para resumir y siendo exageradamente simplista, es el arte de la interpretación, ¿no? Eh, y entonces lo que les estaba preguntando, era en realidad el origen que tiene en Hermes, en el dios Hermes, que era el mensajero de los dioses, ¿no? Los dioses mandaban mensajes con Hermes, que tiene sus representaciones gráficas, ¿no? Escultóricas, pictóricas. Me parece que tiene un casco con unas alas, una cosa así, y una lanza, no me acuerdo, no me acuerdo de eso. He debido buscarlo para hoy porque sí pensé hace unos días que algo había que decir de Hermes para que entendiéramos la hermenéutica como un arte en el cual, bueno, una disciplina, digamos, en la cual uno hace sus interpretaciones de manera ordenada, iba a decir rigurosa y me iba a salir religiosa, ordenada, rigurosa, ¿no? Así con algún método. No es que uno anda tirando flechas y a veces la pega, ¿no? Eh, entonces sí, valdría la pena examinar la figura de Hermes, e incluso la historia y los mitos que existan sobre Hermes, porque eso nos puede enseñar alguna cosa sobre la interpretación que uno le da a textos. Ni siquiera tienen que ser literarios, pero si son literarios, más mejor. Es tan bueno que es más mejor. A ver, Daniela decía que nos iba a leer algún fragmento. ¿Será oportuno? ¿Habrá llegado el momento? Sí, profesor, justamente. Ok. Saben que, bueno, ya hablando de la novela de Don Quijote de la Mancha, me encantó muchísimo el fragmento que se eligió, Ujú. porque habla mucho de la sinceridad de la persona ante los pretendientes o las personas que pueda tener detrás de ella. Ya Cuando, les voy a dar una idea. aquí cuando dices la persona, quieres decir la mujer. Exacto, en este caso la mujer, Sí. porque es una mujer, correcto. Entonces, bueno, estas fueron las frases que yo digo que, Dios mío, me las quiero imprimir en la frente. Qué bonito. Aquí, aquí está. Ajá, empiezo. Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracia, sin yo pedilla ni escogella. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Ujú. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe parecer hermoso. Y por último, esta. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y yo, wow, Sí, sí, Marcela es certera en todo eso.
qué cosa tan clara, de verdad. Yo simplemente soy bonita, no es que yo ande dándole esperanza a nadie. Es así, exacto. Y no es que soy bonita No, porque yo dije, ay, mira, me voy a hacer bonita, no. sino que así me hicieron. ¿Qué voy a Es hacer? la propia naturaleza de ella. Es la propia naturaleza, nadie tiene la culpa de eso. Y De ser pensando, hermoso. y pensando en eso, tampoco nadie tiene la culpa de ser feo. Y cuando lo ponemos así en feo y bonito, uno dice, ah, mira, esos son unos conceptos que casi no deberíamos tomar en cuenta porque es que eso no depende de nadie, ¿no? Nadie pudiendo ser bonito va a elegir ser feo. Ah, entonces eso no lo deberíamos considerar. Porque lo más importante de la gente, lo más interesante y lo más bello está adentro. Y adentro somos todos iguales. En las palabras también. En las palabras también. Exacto. Qué bonito eso. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Mm. Eso mismo. Especialmente porque algunas veces la gente no le gusta ver el verdadero interior de las personas, Sí. lo que son algunas veces sustancialmente. Y siento que es algo que deberíamos también internalizar, no solamente para el prójimo, sino también para con Para nosotros nosotros mismos. mismos. Para nosotros mismos, dijiste. Sí, para nosotros mismos, Claro perdón, que sí. que Claro que me sí. trabé un poquito. No, está bien. Ese discurso entero, yo no sé si habrán elegido todo el discurso para el examen, es una joya de la literatura, pero también es una joya de la defensa de los derechos de la mujer. Y se le adelantó unos 300 años al nacimiento del feminismo. ¿M? Y el que lo escribió no era mujer. Es una cosa muy interesante en Cervantes, ¿no? Parece mujer, parece el abogado de las mujeres. Em, bueno, ciertamente es una cosa hermosa y en sustancia valiosa. La defensa de un sector, de una comunidad, de unas personas que siempre habían sido y siguen siendo atropellados, y de los cuales solo se ve la belleza o la no belleza, y los demás atributos muy pocas veces. Se puede relacionar ciertamente con María Eugenia, que parece que Sí, era justamente de bella. eso quería hablar, profesor. Adelante. Por lo menos yo veo que aquí la mujer, la mujer tiene seguridad en lo que es, en este caso. O sea, dice las cosas sin nada de por medio. Pero yo necesito tener un poco más de información del contexto de la otra novela, porque entre lo que pude entender de la historia en sí, al final ella termina sacrificada. Sí, Se dejó, o sea, dijo, bueno, como la dijo Ifigenia como que original. bueno, ujú. Dijo, bueno, este es mi destino, listo, más Sí. nada. En cambio, por lo menos en este fragmento, el otro, se ve todo lo contrario. En el otro En fragmento, ¿quieres decir? En El el de Don de Quijote. la pastora. el de Don Quijote de la Mancha. Sí. Ahí hay una diferencia lamentable, ¿no? En el caso de Marcela, Marcela tenía una herencia, digamos. Su padre le dejó una herencia. Le dejó dinero, le dejó tierras. Y ella dice, toda el pedazo de Don Quijote, que creo que son unos 3 capítulos en que aparece Marcela, se repite que ella lo que desea es irse al campo, y ella ya vive en el campo, quedarse ahí con sus animales, criar a sus animales, cuidar sus tierras, vivir sola, no quiere nada con los hombres. Y cuando dice los hombres se refiere a los varones, no quiero marido, no quiero novio, no quiero nada, no quiero formar familia, lo cual en esa época era una desventaja para las mujeres, pero estaban obligadas a hacerlo. Eh, y también quiere decir que no quiere nada con los demás, con muchos otros seres humanos, porque quiere vivir sola, con sus animales, con sus árboles, con sus sembradíos, etcétera. Pero tiene dinero,
parte del contexto de la novela de Teresa de la Parra es que María Eugenia regresó a Venezuela porque se acabó el dinero que le daba que le había dejado su padre, que en parte se acabó porque el tío Eduardo se lo había estado, que era el tío Eduardo, que era el administrador de ese dinero, se lo había estado robando. La hacienda de ¿cómo es que se llamaba? San Esteban, San Mateo, San Nicolás. San Nicolás, la hacienda de San Nicolás, que era la herencia, la parte más importante de la herencia que había dejado el padre de María Eugenia a su hija, ahora pertenecía al tío Eduardo. Misteriosamente, ella regresó a Venezuela pensando que, bueno, está bien, ya no me están mandando más dinero, pero en Venezuela yo tengo una propiedad. Y se encontró con que ya eso no le pertenecía a ella. Y se lo había cogido el tío. Y la abuela se lo dijo así como lamentándolo mucho, pero no haciendo nada para enmendar esa trampa que había hecho su hijo, porque Eduardo es hijo de la abuela, ¿no? Eh, entonces, María Eugenia se ve en esa encrucijada en que ella está ya en su propio país, pero no tiene propiedades, es decir, no puede volver a irse para Europa. Y al mismo tiempo tampoco puede vivir en Venezuela porque no tiene nada, vive de prestado, vive porque está en la casa de su abuela, la abuela no la va a dejar morir de hambre, pero la tiene que casar. A cada rato la señora dice en la novela que yo ya pronto me voy a morir, y ya estoy vieja, tengo que dejar a esta niña casada porque que sería irresponsable no hacerlo. Y cuando finalmente llega Leal y le propone casarse con la nieta, ella acepta y se lo dice a María Eugenia en esos términos. Este señor Leal quiere casarse contigo y yo he aceptado. Yo he aceptado, ¿eh? No es que tú aceptes, aunque la señora dice, si tú dices que sí, listo, pero las propuestas que me ha hecho el señor Leal, yo las he aceptado. Em, y cuando, bueno, cuando llega el día en que se conocen y se ponen todos de acuerdo, que sobre todo se ponen de acuerdo Leal y el tío Eduardo, y la abuela. em, Cuando pasa ese día, la abuela dice, ahora yo puedo decir como Simeón, aquel anciano profeta que estuvo presente en la presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó la Virgen con Jesús, dice, Simeón se la tropieza y dice, oh Señor, ahora puedes dejar ir a tu siervo en paz, por fin. O sea, ahora que ya he visto que llegó tu hijo, ahora puedo morir tranquilo. Porque se supone que Dios le había prometido a Simeón que no iba a morir antes de ver al Salvador. Y entonces, bueno, eso es una frase cultural de la tradición que, que, que se usa de vez en cuando, alguna gente la ha utilizado. El Papa Juan Pablo, por ejemplo, la utilizó cuando ya estaba muy mayor, en alguna parte dejó escrito que decía eso. Y por cierto que los periódicos utilizaron eso para decir que el Papa Juan Pablo se quiere suicidar. Dios mío, lo que es no conocer la propia cultura. Este, la señora dice, la abuela de María Eugenia, ahora yo puedo decir como el viejo Simeón, ya puedo descansar en paz porque ya arreglé todos mis negocios. Pues el último que me quedaba era esta niña, que es huérfana, y entonces ya está, ya la casé, o ya la comprometí. Porque María Eugenia no tenía nada. Entonces no tenía verdaderamente la libertad que tenía Marcela, libertad social, quiero decir, ¿no? De decidir, no, yo no me caso, yo no necesito eso. María Eugenia sí lo necesitaba. María Eugenia hubiera podido decir, no señor, yo mejor vendo conservas en la esquina de Gradillas, yo mejor lavo y plancho ropa ajena, yo mejor hago los oficios que hacían las mujeres, la mayoría, las mujeres pobres, digamos, de su época, ah, para mantener a su familia. Seguramente todas tenían hijos de diferentes padres y no eran casadas y todo eso, muy desprestigioso, pero una vez que tienes hijos tienes que hacer algo para alimentarlos.
María Eugenia hubiera podido decir eso, pero su educación no le permitía hacer eso. Y el desprestigio y todo eso, y la condena de la familia, que María Eugenia se iba a buscar un trabajo, pues no iba, la familia no la iba a apoyar. Es uno de los postulados, digamos, del feminismo, ¿no? La mujer tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que trabajar, tiene que tener una estabilidad económica, porque eso y muy pocas otras cosas, también hay otras cosas, pero eso principalmente le permite no depender de la figura femenina, sea el padre, el hermano mayor, el hijo, el marido, lo que sea, para subsistir dignamente. Bueno, que depender de otra persona no es tan digno, ¿no? Pero bueno, la familia es la familia. Ah, hay esa diferencia inmensa entre Marcela y María Eugenia. Marcela tenía dinero, ya, eso le da una facilidad para decidir inmensa. María Eugenia estaba abandonada porque tenía su familia, pero la familia no le iba a permitir hacer cualquier cosa que a ella se le ocurriera. Ella se quería ir para Europa con Mercedes Galindo, su amiga así toda Paris-like, European style, pero no se podía ir con Mercedes. ¿Qué iba a decir la gente? Mercedes tenía mala fama, tenía fama de libertina, de parisina, que se fue por eso, porque ya no soportaba. Y entonces no hubiera podido irse con Mercedes, y si se iba, perdía su familia, y la familia no la iba a apoyar en todo. No iba a apoyarse que si se casaba, pero casarse es precisamente la condena. Ah, entonces, hace falta implementar lo que dice Marcela en el siglo de María Eugenia, para que María Eugenia tenga de verdad la libertad de decidir. Aquí no estamos hablando exactamente de la libertad de la que hablábamos al principio, ¿no? La libertad de elegir entre el bien y el mal, etcétera. Estamos hablando de esa libertad social que tienen o no tienen las mujeres, que tal como está constituida la cultura occidental, y la oriental es mucho más delicada. Es que no quiero decir ninguna palabra negativa porque no quiero herir a la cultura occidental, perdón, a la cultura oriental. Hablo de esa libertad que tendría que tener María Eugenia, que viene de cómo está constituida la cultura occidental. Que en realidad, a pesar de los logros que ha habido con respecto a los derechos de la mujer, todavía la mujer tiene que esforzarse más que los hombres para poder estar en igualdad de condiciones, ¿no? Esforzarse más para estar en igualdad de condiciones, que debería ser esforzarse igual para estar en igualdad de condiciones. Esa diferencia en el tiempo moderno y tal como son las cosas en la cultura, en nuestras culturas, es así. La diferencia la da el dinero, o el trabajo, o las propiedades, o un montón de cosas en realidad. Pero cuando uno compara a Marcela con María Eugenia, la gran diferencia que surge de primerita es el hecho de que Marcela tenía una herencia, y a María Eugenia le habían robado su herencia. Estaba atrapada. Qué final tan trágico, profesor, de verdad, para Ujú. ella. Pues sí. Que el factor Sí. decisivo fuera la libertad económica. Ajá. Y también el hecho de que el libro se titule, la novela se titule Ifigenia, ¿no les ha llamado la atención? ¿Ustedes vieron algún personaje que se llama Ifigenia? Eh, bueno, me enteré conocí el mito de Ifigenia fue en el material de la clase En el video, ajá. y también que no solo que no solo María Eugenia es tanto una representación de la propia Teresa de la Parra, pero también una suerte de reescritura de la propia Ifigenia, porque ambas a través de su libertad intentaron escapar del destino, pero
al final no No, lograron, no lo logra. no logran evadirlo. Ujú. Prefiero no decir burlar el destino porque es como muy fuerte e Además, impreciso. burlar el destino, por lo menos en la cultura de la Ifigenia original, es imposible, ¿no? En la cultura griega de la antigüedad es imposible burlar el destino. En la cultura cristiana, en realidad no hay destino. Depende todo de tu libertad, de lo que tú hagas con tu libertad. Un hombre puede ser un sinvergüenza como San Agustín y después volverse San Agustín, ¿no? Su vida cambia porque cambia su actitud, cambian sus acciones, etcétera. Y en el caso de las mujeres, bueno, en realidad no es que no se pueda cambiar el destino de la mujer, pero mira cómo cuesta, ¿no? Hay varias reescrituras de Ifigenia. Quizá valga la pena hacer una investigacioncilla con respecto a esto. Hay varios autores que han vuelto a escribir la Ifigenia de aquella de los griegos. Uno de esos autores es Teresa de la Parra. Y quizá leer un poquito sobre cada una de esas reescrituras podría ayudarnos a comentar cosas, ¿no? A tener nuevas reflexiones con respecto a él. Lo digo porque tienen que escribir sobre eso. Claro, profesor. Y una pregunta, Me llamó profesor, no como me había raro. quedado claro. Disculpa, mi lady, por cierto. No, 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 habla, habla. Dale, dale, gracias. Adelante. Y ya te doy el chance. Sabe, profesor, que me había confundido. ¿Cuál es la cultura de cada novela? Porque sé que nombró la occidental y la oriental. Todas las novelas de las que hemos hablado ahora, como no hemos mencionado las Ajá. medianoches, todas son la cultura occidental. Pero claro, Ok, la cultura occidental en Ifigenia es, bueno, el nacimiento de la cultura occidental porque es la antigüedad, ¿no? Los griegos. Los griegos claro. son los creadores de la cultura occidental. Aunque Grecia queda en el oriente de Europa, ya tiene una frontera con el Medio Oriente. Y bueno, Don Quijote es cultura occidental totalmente, ¿no? Es España del siglo XVI, XVII. Y Ifigenia de Teresa de la Parra es cultura occidental porque es incluso América, más al occidente. Eh, y es América ya siglo XX, en un país latinoamericano. Los países latinoamericanos pertenecen a la cultura occidental por la influencia de España, que es Europa, que es cultura occidental, y además la modernidad, ¿no? Don Quijote para acá es la modernidad. Con toda precisión no es así, eso se puede averiguar muy fácilmente, pero literariamente la modernidad comienza con Don Quijote, no en español, en todos los idiomas. Es así, es así. Ujú. Pero sí es Eh, impresionante, de verdad, profesor, porque por lo menos con ambos finales, o sea, bueno, con ambos fragmentos de las dos novelas, me doy cuenta que la situación económica de cada una influye directamente en el control de sus emociones, ujú. porque podemos ver cómo María Eugenia pierde su identidad, está Sí, 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 sí. confundida, o sea, está ya condenada, pues no tiene Sí. alternativa y bueno, es un final súper trágico y luego tenemos a una mujer segura en Don Quijote de la Mancha Ujú. que vive la soledad de una manera muy diferente a como lo vive María Eugenia. Sí, para Marcela es una soledad escogida, no debe ser tan dolorosa. Exacto. Y María Eugenia Exacto, no. porque fue con base a tu propia voluntad, tu libertad, en donde con los instrumentos que tienes puedes escoger ese camino. Con Sí, y María María Eugenia Eugenia, no, no hay salida para ella, básicamente. y María Eugenia no quería estar sola. Hay episodios en que ella escucha a escondidas conversaciones de los adultos, bueno, ella también era adulta, de los mayores de su familia, y algunos de ellos, sobre todo la tía Clara, dice, pero es que yo creo que ella no se quiere casar.
Y María Eugenia decía, ¿qué? ¿Pero cómo han entendido que yo no me... Claro que me quiero casar y claro que quiero tener hijos, pero por supuesto, ella está pensando que las cosas sean con justicia, ¿no? No es que se quiere quedar solterona, como la tía Clara, pero tampoco es que quiere ser la esclava de su marido, tampoco es que no se pueda poner un vestido bonito porque el marido se lo impide, o que tampoco es que no pueda ir al teatro, que ya en las conversaciones que tenía ahí sentado en la sala de la casa de la abuela, el leal le va diciendo todo lo que ella no va a poder hacer cuando se case con él. Y yo me iba diciendo, ay, no, este día yo corto con él. Aunque me quede solterona, no me importa. Pero ella iba convenciéndose a sí misma de que así tenía que ser, ¿no? Porque estaba atrapada. Como dice Andrea, no hay escapatoria para ella. En una de esas escenas que, por cierto, no, perdón, hace rato que quería hablar Milady, no la hemos dejado. ¿Qué quieres decir, Milady? Después voy a leer algo. Ay, ahora sí, es que se me olvidó. Perdón, no me acuerdo. No, está bien, Ay, mi lady, no anotaste. ya te vas a No, acordar. no te. Ah, Yo me ella, lo- entonces yo estaba diciendo que hay un momento en que ella está sentada con César Leal en la sala de su casa, la casa de ella, la casa de la abuela, y está la tía de chaperona, ¿no? Imposible pensar que una niña recibiera a su novio en casa y que no fuera a ver a otra persona ahí adulta vigilando, que ahí no pasara nada. Y la tía se acuerda de cuando era ella la que era visitada por su novio y la niña, María Eugenia se acuerda de que ella jugaba con el ovillo de hilo de la tía. Está cosiendo, se está tejiendo en ese momento y estaba tejiendo también cuando María Eugenia era niña y la tía era una muchacha ya que estaba en edad de casarse y la visitaba el novio. Y entonces dice María Eugenia que ella oía aquellas conversaciones tan extrañas, no entendía casi nada porque eran conversaciones de adultos y, y que había también unos silencios que ella entendía mucho menos, ¿no? Y entonces ahora que es adulta, María Eugenia entiende que esos silencios equivalían a los besos, eh, cuando no había nadie. Ella no dice beso, ella dice, cuando también en aquellos momentos tenía que haber momentos, en aquella época tenía que haber momentos en que no había nadie, porque en realidad ponían a la niña ahí para que aquellos dos no se pasaran, pero a la niña la ponían detrás del sofá y la niña jugaba con el ovillo de hilo. Ah, y ahora se me perdió la parte de la novela donde dice eso. Creo que era en la página 221 que está por aquí. Sí, aquí está. Entonces, ella no quiere que César Leal la bese más, porque ya no sabe si han sido 2 o 3 veces que la ha besado, así con mucho remordimiento de su parte, porque eso no se debe hacer, es lo que le han enseñado, y bueno, con algo de cuidado por parte de él, porque la abuela no puede ver eso, o no puede saber siquiera qué ha sucedido. Y esta noche, que está aquí en la página 121, esta noche él está ahí como medio no, está muy molesto por algunas cosas que ya ha dicho, entre otras eso de ir al teatro y vestirse con